¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. En esta clase vamos a trabajar con la unidad uno de nuestro programa y de nuestro módulo que refiere a la construcción del punto de vista sociológico, donde vamos a desarrollar algunos de los principales debates, perspectivas y dilemas de la teoría sociológica. Bueno, cuando nosotros nos preguntamos sobre cuál es la función o el rol de la sociología, nos respondemos junto a Bernard Lagire, este sociólogo francés, que bueno, el objetivo de la disciplina es justamente hacer visibles regularidades colectivas en los hábitos, en las formas de pensar, de sentir, de actuar, que por supuesto develan, iluminan estructuras, mecanismos y procesos sociales que de alguna manera involucran, ya sea directa o indirectamente, según el autor, a los individuos. La mayoría, sin embargo, de estos autores de la sociología coinciden en que muchas veces los sujetos no son conscientes de estas estructuras, mecanismos y procesos y que también pocas veces pueden explicar y dar cuenta de la influencia que estos tienen en sus prácticas, ¿no? Por eso esto genera resistencias eh, en los propios sujetos, ¿no? Esto nos lleva a lo que el propio Lagire plantea sobre las distintas heridas narcisistas que desarrolló doctor Sigmund Freud en su teoría sobre el psicoanálisis, ¿no? Freud sostenía que había tres heridas que la ciencia había asestado al narcisismo primario de la humanidad, ¿no? Por un lado, la herida de Copérnico, que tenía que ver con la teoría heliocéntrica, ¿no? Que reemplaza la teoría geocéntrica, donde la Tierra era de alguna manera el centro del universo y de todo lo conocido. Por otro lado, la teoría darwiniana, con su teoría de la evolución de las especies, donde rechaza la idea de una humanidad separada radicalmente del reino animal, a lo que Darwin dirá que en realidad la humanidad es el producto, ¿no? De un largo proceso de desarrollo evolutivo y por lo tanto comparte algunos rasgos evolutivos con otras especies. Por último, la propiedad del propio Freud, ¿no? De que tenía que ver con el inconsciente, ¿no? Esta idea de que el sujeto no era totalmente eh, racional en sus prácticas o consciente de todo lo que ocurría o amo y señor de sí mismo, sino que actuaban fuerzas, traumas, impulsos, que no necesariamente eran controlados por las personas, ¿no? Y por último, dice la gira, la herida del propio pensamiento sociológico, que tiene que ver con la idea de que no somos individuos aislados, autónomos, sino que al contrario, somos cada vez más interdependientes en estas sociedades modernas y por lo tanto esto critica fuertemente la idea del liberalismo de un hombre absolutamente autodeterminado. Bien, entonces, ¿para qué sirve la sociología? Pregunta la Gire. Sirve para la comprensión de este individuo citado en su contexto histórico, ¿no? Un contexto que está atravesado por una realidad social que es diversa y múltiple y que también está atravesado este individuo por relaciones de poder y de dominación. No es raro entonces que la sociología despierte resistencias a sus descubrimientos, justamente porque pone en evidencia estas relaciones asimétricas entre las personas, ¿no? Eh, Quizá el experimento o la investigación fundacional de la sociología sea la teoría de Emile Durkheim sobre el suicidio como hecho sociológico, ¿no? Esta idea de que el suicidio, incluso algo tan individual y tan personal como los motivos que pueden llevar a una persona a cometer suicidio, también pueden explicarse de forma colectiva, ¿no? Existen eh, condiciones, existen determinaciones sociales que pueden producir que en una época los suicidios aumenten o disminuyan, ¿no? Las tendencias, las probabilidades a suicidarse. Bueno, en este sentido, lo que nos proponen los autores citados en el capítulo 1 del módulo, eh, Massionis y Plumer y Anthony Giddens, es de pensar a la sociología como una cualidad mental que permite imaginar, ¿no? Imaginar y por lo tanto explorar las
los contextos sociales e históricos que condicionan nuestras prácticas cotidianas. Es decir, nos permite, en tanto cualidad mental, ¿no? En tanto destreza, poder salir de las inquietudes personales y tomar estas inquietudes como producto de problemáticas sociales más amplias, ¿no? Esta sería la promesa de la imaginación sociológica desarrollada por este autor norteamericano Charles Wright Mills. La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas en la sociedad. Esa es su tarea y esa es su promesa, nos dice Charles Mills. En este sentido tenemos tres características del pensamiento sociológico. Por un lado, la idea de ver lo general en lo particular, ¿no? Es decir, la tarea que llevó adelante Durkheim, ¿no? Ver en suicidios que parecían hechos inconexos y desvinculados entre sí, variables generales, variables colectivas que podían explicar estos fenómenos, ¿no? Ahí en el Prezi, si después quieren verlo, les dejo algunos ejemplos, ¿no? De esto de ver lo general en lo particular. Otro elemento tiene que ver con ver lo extraño en lo natural, es decir, extrañarnos frente a cosas que hemos naturalizado o hemos incorporado en nuestro sentido común, desde presupuestos, prejuicios, estereotipos, ¿no? Que generalmente no somos conscientes de ellos hasta que se produce algún tipo de ruptura en la sociedad que permite abordarlos de otra manera. Estos prejuicios, estos presupuestos guían nuestras prácticas cotidianas y las organizan, ¿no? La sociología también permite historizar la existencia de estas prácticas naturalizadas, darle un contexto de surgimiento que es histórico y que es social al mismo tiempo, y por lo tanto también darnos la posibilidad de cuestionarlos, ¿no? También compararlos, o no en términos valorativos, pero sí dimensionarlos en el sentido de que existen otras posibilidades de organización cultural también. También les dejo aquí para que ustedes luego revisen estos videos y alguna información sobre desnaturalización. Por último, la individualidad en el contexto social refiere a esto, ¿no? A recuperar la biografía del sujeto, pero en un marco más amplio, en el marco de la historia de la sociedad, ¿no? En el marco de los cambios culturales y sociales. Estos patrones culturales que son diversos, también nos permite contextualizar al sujeto en una realidad que no es solo la de ese sujeto, sino compleja, diversa, ¿no? Y en este sentido también nos brinda herramientas para comprender las problemáticas que existen en las distintas sociedades. Acá les dejo ejemplos, por ejemplo, las migraciones globales, ¿no? Para entender un mundo complejo. Macionis y Plumer también nos sugieren, y esto está desarrollado en el módulo, una serie de aspectos positivos que esta imaginación sociológica permitiría construir. Por un lado, una forma de conciencia que pone en duda los conocimientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. También un marco para evaluar las oportunidades y las limitaciones para transformar nuestro presente. Por otro lado, también nos interpela a participar activamente de la sociedad para transformar, ¿no?, sus problemáticas desde nuestro modesto lugar, ¿no? Y por último, también nos permite reconocer las diferencias culturales y respetar la diversidad, las desigualdades, las asimetrías que existen presentes en nuestro planeta. Así como hay elementos positivos, también señalan elementos problemáticos o negativos. Me gusta más llamarlos problemáticos que negativos, porque en realidad son desafiantes para la sociología, ¿no? Uno de esos es que la sociedad, al encontrarse en constante cambio, obliga a la sociología, en tanto desafío, a reformular permanentemente sus supuestos, sus construcciones teóricas, sus marcos de conocimiento de la realidad. Por otro lado, también obliga a los sociólogos a reconocer que muchas veces estudian sociedades de las cuales ellos mismos forman parte. Poder despojarse de la subjetividad no es algo deseable, pero sí reconocer que esta subjetividad existe, ¿no? Y ponerla de manifiesto y en lo posible también tomar distancia crítica de esa subjetividad. Por último, el último elemento sería que el conocimiento sociológico no es algo que queda abandonado o estancado
en bibliotecas y revistas académicas, sino que la sociedad muchas veces también se apropia de los conceptos, los resultados, las investigaciones, los descubrimientos que la sociología va haciendo. Por eso esto nos interpela en el sentido de ser muy responsables respecto a las cosas que decimos y a las cosas que emitimos como discurso científico-social. Bueno, esto es un pequeño resumen de esta primera unidad, quizá lo más relevante de la unidad. También lo vayan a encontrar en el módulo, pero aquí va un esquema como para poder encarar lo más importante. Bueno, espero que les haya servido y muchas gracias.